Buenas tardes, querido licenciado José de Jesús Chico Hernández. Somos alumnos de tercer cuatrimestre. Nos permitiría una pequeña entrevista para la revista Renacer sobre el libro Leyendas de Gustavo Adolfo. ¿Cómo no? Es para mí un placer que me hayan invitado, sobre todo porque este libro hace muchísimos años que lo leí, yo creo que más de 20. Entonces me hicieron recordar al estar hojeando las diferentes historias, algunos pasajes, porque lo leí cuando era adolescente, junto con la compañía de un tío que se llama Eduardo, el cual por ahí en ese momento nos aficionamos por historias de miedo, de suspenso, de terror. Si tienen algo de estas leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, pues para mí es un gusto y un agrado compartir y recordar aquellos tiempos. Entonces, creo que daremos inicio con las preguntas. Ahorita mi compañero Pedro comenzará con las primeras preguntas. Maestro, ¿hace cuánto leyó este libro? Yo creo que aproximadamente hace como 25 años. Era yo adolescente y empecé a leer, como les decía hace un ratito, por la afición que tenía un tío mío, se llama Eduardo, y yo empezamos a leer historias acerca de terror, de miedo, de fantasmas. Y no recuerdo exactamente cómo llegó a mis manos el libro, pero lo empezamos a leer. Y sobre todo porque asocié a dos o tres historias con algunas. Yo vivo acá en el barrio, en el Calvario, que saben que es una colonia en el centro, que está llena de muchas historias de fantasmas en sus alrededores. Por ejemplo, yo estaba en ese entonces en la secundaria, en la técnica número 1, en la historia del piano que toca solo, y hay una leyenda que habla de un organista. Entonces, recuerdo todos esos momentos, por eso les decía que también, aparte de platicarles sobre la lectura en sí, también me hicieron recordar pues, esos hechos de ese momento. ¿Y qué nos puede decir de las expresiones que se llevó a leer el libro? Bueno, el libro en sí es un libro bastante interesante. Bueno, generalmente Gustavo Adolfo Bécquer, el libro de leyendas viene junto con rimas, porque realmente Gustavo Adolfo Bécquer todo el mundo lo conoce por ser poeta, es español, del siglo XIX, es un escritor del romanticismo, que va a morir muy joven, por cierto, como todo ideal de los jóvenes del romanticismo del siglo XIX, de la enfermedad que le llamaban en aquel entonces la enfermedad del romanticismo, ¿no? De la tuberculosis, que yo no sé qué tiene de romántico morir tosiendo y demás, pero bueno, en el siglo XIX estaba de moda toda esta parte de hablar de sentimientos, de emociones, y Gustavo Adolfo Bécquer va a recoger todas estas cuestiones, el sentimiento, la rebeldía, el no estar conformes, pero también al mismo tiempo revisar sus raíces, las costumbres, que está reflejado mucho tanto en rimas como en las historias de las leyendas, ¿no? Muchas historias de la España antigua, de la Edad Media, lo sobrenatural, los lugares apartados, cementerios, lo oscuro, que está contenido en este libro. Okay. Entonces seguimos con las siguientes preguntas. ¿Recuerda alguna leyenda en particular? Sí, bueno, recuerdo varias. Me acuerdo que hay una leyenda que habla sobre la cruz del diablo, por ejemplo, pero ya que recordé esta del maestro Pérez, organista, sí, me acuerdo perfectamente bien de la historia, aunque no me acuerdo de los detalles. Sí, pues este señor que era un anciano, ciego, de nacimiento, que su padre le enseñó a tocar el órgano. Este señor ya estaba anciano, tenía una hija y tenía la costumbre de en la misa de gallo de Nochebuena, tocar el órgano durante la ceremonia, sobre todo cuando
el oficiante, el padre oficiante, levantaba la hostia y tocaba, ¿no? En el último año que tocó, él iba ya enfermo, iba muy cansado, pero tocó magistralmente, y de repente cuando empieza a tocar, se escucha un grito desgarrador, que es el grito de la hija porque el padre muere, ¿no? Al año siguiente, la comunidad no quiere que nadie toque el órgano por respeto, por amor a este anciano, porque aparte de ser un buen organista, pues toda la comunidad lo quería porque era una persona que ayudaba a los pobres, aunque él también era pobre, y les daba ánimos. Entonces, por respeto, no querían que se tocara en la misa, pero las autoridades mandaron a un organista de una comunidad cercana, trataron de sabotearlo, si no mal recuerdo, el que tocara, pero rápidamente lo dejaron tocar porque empezó a tocar magistralmente y empezaron a escuchar que parecía mucho a como tocaba el maestro Pérez. Cuando baja el organista y lo van a felicitar, pues él dice que el órgano no sirve y baja todo pálido, asustado. Y entonces la gente empieza a decir que realmente tocó, fue el fantasma del maestro anterior. Al año siguiente, la hija es la que va a tocar, pero tiene que ir a ensayar, y durante los ensayos ve a la figura de su padre. Una amiga, que si no recuerdo, una monja, le dice que no tenga ningún miedo, que se acerque, que toque, que dedique ese día a Dios. Entonces se da la misa de gallo en la Nochebuena, y de repente se escucha otro grito, y es la hija otra vez, quien van a verlo todos los feligreses, y ella les dice que allí se ve, que allí está el fantasma de su padre tocando, nadie más ve el fantasma, solamente ella, y la historia termina ahí. Más o menos es la característica que tienen las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Hay cuestiones como muy desde la realidad, pero terminan siendo muy fantasiosas, llenas de sobrenatural, los hechos que generalmente todas las ciudades, todas las poblaciones tienen en cuanto a historias de fantasmas, etcétera, ¿no? ¿Recuerdan los personajes principales? Sí, de esta historia está el maestro Pérez, este anciano que es ciego, que es muy bondadoso, la hija, que es joven, supongo yo que era soltera y era una buena hija, y pues están ahí algunos personajes secundarios, ¿no? Pero está alrededor de la imagen de este personaje del maestro Pérez, yo creo que hasta el apellido, ¿no? Muy común, pero extraordinario en cuanto a su vida personal, ¿no? En cierto sentido de que las personas, para ser importantes en la vida, no tienen que ser grandes nombres, grandes personajes, grandes personas que cambien la historia, ¿no? Las siguientes preguntas son por parte de Bruno. ¿Usted haría algún cambio respecto al libro o añadiría algo? No, bueno, tal vez si, por ejemplo, ustedes se quieren acercar por primera vez a una lectura de este tipo, pues tendrían que aproximarse un poco a tientas en términos de que tal vez el lenguaje, acuérdense que Gustavo Adolfo Bécquer es un poeta y escribe prosa muy desde la poesía, utiliza muchos adjetivos o palabras un poco rebuscadas, aunque no es complicado leerlo. Tal vez teniendo este contexto y yéndose con una lectura despacito, ir de agarrar sabor, no habría ningún problema. El libro es excelente, sobre todo si les gustan las leyendas, las historias donde hay hechos sobrenaturales, porque no todos son zombies, ¿no? No todo es vampiros, pero siempre hay algo que nos recuerde que hay algo más allá aparentemente, que siempre hay hechos que no se pueden explicar y que están alrededor de nosotros en la vida cotidiana. Ok. ¿Y usted recomendaría el libro? Sí, desde luego. Sobre todo, como les acabo de decir, es un libro que viene junto con rimas. Este libro, por cierto, fue publicado, así como ahora lo conocemos, por un amigo de Gustavo Adolfo Bécquer, porque las leyendas, algunas ya habían sido escritas en periódicos, estaban dispersas,
los poemas también estaban dispersos. Entonces lo conocemos realmente por la amistad, por un amigo del Gustavo Adolfo Bécquer quien ayudó a publicarlos y que rápidamente se hicieron muy famosos. Este Gustavo Adolfo Bécquer va a ser famoso después de muerto, ¿no? Y va a morir muy joven, de 34 años. Entonces también es algo sorprendente y es un poeta de excelente calidad que, por ejemplo, esto de Volverán las oscuras golondrinas, es de él, y que ha marcado mucho las cuestiones de nuestra cultura, ¿no? Bueno, terminamos con las preguntas. Le damos las gracias al licenciado José de Jesús por la entrevista que nos permitió realizarle. No, al contrario, agradecerles a ustedes. Ojalá hayan leído todo Adolfo Bécquer, cuando menos alguna leyenda, algo de él, para que también tengan no solamente la lectura, sino también el contexto, porque siempre es importante al hablar de algún autor, pues haberlo leído, ¿no? No solamente la referencia de alguien más. Y pues yo lo que les recomiendo es que se atrevan a leer a Gustavo Adolfo Bécquer y a otros autores y verán que las cosas empezarán a ser diferentes a través de los ojos de estos grandes personas, de estos grandes escritores. Agradecerles por la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Ok, bueno, supongo yo que lo van a editar, ¿verdad?